Continuamos compartiendo con ustedes este festival de cine Lapacho en esta importante clase magistral que vamos a escuchar ahora, nada más en un ratito. Producir en equipo es el desafío de la coproducción regional, es quienes van a compartir con nosotros en esta ocasión Lucía Alcaín, Cintia García Calvo y Gabriela Sábate. Todas ellas son reconocidas de manera regional, nacional, internacional. Tienen una filmografía interesante en sus vidas. Han participado con muchísimos cineastas, actores, realizadores a nivel nacional e internacional. Vamos a conocer de qué se trata esta clase magistral y vamos a compartir y aprender. Bueno, buenas tardes. Estábamos acá en esta nueva edición del Lapacho, en su edición número 16, 16ª. Tenemos el gusto de presentar esta charla sobre coproducción, sobre los desafíos de la producción y la coproducción regional. Tenemos el gusto de Gabriela Sábate, a Cintia García Calvo y a Lucía Alcaín, que están acompañándonos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, queremos decirle que ellas están trabajando juntas ahora en una película regional del director Joaquín Pedretti, así que tenemos la suerte, bueno, de estar, están juntas, así que todo virtualmente, por supuesto, pero están mancomunadas, laburando juntas, así que bueno, es una gran cerrar con ella. Están produciendo la película Primavera, que ha ganado el concurso Raimundo Gleiser y Ópera Prima Regional del Inca. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera presentarles, antes de empezar quisiera presentarles a las chicas que van a compartir. Bueno, Gabriela Sábate es licenciada en Marketing y egresada de la Universidad Autónoma de Asunción. Ha trabajado con muchas directoras, desempeñando distintos roles en sus películas. Ha trabajado con Lucrecia Martel, con Pablo Giorgelli, con Lucía Puento, y en proyectos de directores paraguayos como Paz Encina, Marcelo Martinezzi, Juan Carlos Menaglia y Tana Chembori. Así que bueno, gracias Gabriela por estar hoy con nosotros. Y bueno, también está Gabriela Sábate, perdón, estoy un poco perdido, acá estamos. Bueno, queríamos presentar también, está con nosotros Cintia García Calvo. Ella trabajó como cronista cinematográfica por más de 15 años, siendo durante 8 años la redactora jefe de la TAM Cinema. En el 2017 fundó la productora SIAM con el objetivo de realizar largometrajes latinoamericanos de autor con énfasis en producciones con temática de género y diversidad. Fue productora ejecutiva de Medea, película seleccionada en festivales de más de 25 países del mundo, y representante de Costa Rica al premio Oscar en el año 2018. Actualmente se encuentra desarrollando los proyectos chilenos Felisa y Yo, también un proyecto de Uruguay llamado El Derecho Bajo el Sol, y también una película costarricense llamada Delirio, de Alexandra Laticher. También se desempeña como directora de programación del Festival Cine Mujeres, FemCine, y directora de programación y cofundadora de Amor, Festival Nacional de Cine LGBT. Bueno, y por último está Lucía Alcaín, una gran tía del Festival Lapacho. Ella es productora, diseñadora gráfica, especialista y gestora cultural. Es socia y productora de la productora de La Tierra. Fue durante muchos años productora del Festival de Cine de Oberá en Cortos
y ha producido muchas películas, cortometrajes, series web de toda la región, en especial de Misiones, y podemos mencionar que actualmente se encuentra trabajando, como decíamos recién, con la película Primavera, y está siendo directora de producción en el largometraje Agua por Rolly Santos y producido por la Romana Films y productora de La Tierra. Es coproductora delegada de la cooperativa en el proyecto El Plan Divino, dirigido por Víctor Laplace y producido por Valga SRL y productora de La Tierra. Y es productora del proyecto Una Sola. Bueno, luego de estas presentaciones, nos damos cuenta que tienen un gran trabajo de producción, así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este momento. Y como para conocernos un poco más a nivel personal, estaría lindo que nos cuenten cómo fue que empezaron con este trabajo de producción, ¿no? ¿Qué fue lo que les llamó la atención y qué es lo que les gusta de este tipo de trabajo? Puede empezar la que quiera. Bueno, empiezo yo. Dale, Lucía. Bueno, yo comencé en realidad con la gestión cultural, digamos, apoyándome desde mi formación como diseñadora, que me dio por ahí una cierta capacidad para proyectar, ¿no? Organizando el Festival Oberá Cortos. Y como lo empezamos haciendo como un grupo, digamos, que nos conformamos como productora, digamos, empezamos ya después a pensar formas de producir diferentes formatos o diferentes productos audiovisuales, y nos hemos conformado como cooperativa a partir de eso, y eso hizo que nosotros, bueno, vayamos pensando, digamos, ese camino, digamos, fuera de lo que fue la gestión cultural, de la que me inicié primeramente, ¿no? Y bueno, el haber empezado con esos proyectos soñados desde muy jóvenes, digamos, como por defecto, digamos, me tocó entrar a la producción, porque en verdad nadie se quería hacer cargo de eso, y entonces era como que, bueno, era como aprender juntos a producir, ¿no? A trabajar, y sobre todo a trabajar en forma cooperativa, que era nuestra meta, digamos. Y así es como me fui adentrando en el mundo de la producción, ¿no? Que si bien es un mundo difícil, digamos, bastante desagradecido en algún punto, pero también es gratificante cuando las cosas más o menos salen como uno las planea, y bueno, y así es que estuvimos básicamente trabajando. No podría decir yo que es una sola cosa mía, sino que fue un trabajo en grupo o una proyección en grupo que fuimos haciendo, y ahora podría decirse que, digamos, como que la carrera nuestra es en conjunto, digamos. Bien, en mi caso, como, bueno, vos decías en la presentación, yo empecé en el periodismo. Yo cuando terminé el secundario estaba en la disyuntiva si estudiar periodismo o cine. Finalmente me decidí por periodismo, pero siempre me dediqué a ser periodista de cine, una cronista cinematográfica. Y a través de ese trabajo tuve la posibilidad de cubrir muchísimos festivales, hacer muchas entrevistas a directores, productores, y de alguna manera mi acercamiento fue desde otro lado, lo cual fue muy útil después para cuando comencé a dedicarme a la producción, la verdad. Cuando empecé con la producción ya conocía muchas cosas desde la teoría, ¿no? Tenía como muchos contactos, mucha gente conocida, entendía los perfiles de los festivales, así que cuando empecé a producir, primero fue un poco para entender cómo era estar del otro lado. Me acuerdo que una amiga mía, directora, yo ya tenía muchos amigos y amigas que se dedicaban a dirigir, me dijo, ¿por qué no sos la productora de mi corto? Y yo dije, sí, claro. Yo no tenía ni idea muy bien qué tenía que hacer. Y después me di cuenta que tenía que hacer como todo el productor, ¿no? Un poco de todo. Y nada, fue como un primer acercamiento, y de a poco fui
haciendo otras producciones y teniendo como diferentes también rubros dentro de la producción, ¿no? Creo que también a medida que una va avanzando va encontrando dónde se siente más cómoda, ¿no? Si en la producción de campo, si en la producción ejecutiva. Y bueno, de esa manera fui encontrando como mi lugar dentro de la producción. Y creo que sí, bueno, a veces, muchas veces es un trabajo un poco solitario, ¿no? Se cargan como con mucho peso al hacer una película, pero creo que la gran satisfacción justamente es esa, ¿no? Ser como de alguna manera artífice de una obra audiovisual. Tardes. En mi caso, bueno, cuando yo empecé no había, cuando salí del colegio, en realidad, no había carrera de cine todavía en Paraguay, entonces me tiré a estudiar marketing y empecé a trabajar en televisión y también haciendo eventos y otro tipo de actividades que tenían que ver con la producción. Hasta que en el 2005 yo estaba como gerente de producción de un canal acá de televisión y Paz Encina se acercó diciéndome que tenía una película. Yo soñaba con hacer cine desde los 12 años, pero decía esto en Paraguay es imposible. Entonces, en ese momento tenía como, siempre cuento esta anécdota porque toda la familia estaba como muy tranquila porque la nena ya terminó la carrera, estaba todo bien, estaba como gerente de producción en un canal con la estabilidad correspondiente, entonces hasta que pase acerca y me dice, bueno, mira, tengo una película, me gustaría que vos seas jefa de producción de la película, y como dice Cintia, a mí también, yo dije, bueno, no tengo idea cómo se hace, pero dije que sí, era una forma de... Y me dijo, bueno, mira, si haces televisión al ritmo de la tele, te juro que esto va a ser muy sencillo. Bueno, ahí fui como jefa de producción para aprender. Al día siguiente renuncié al canal a los 6 años de estabilidad, a los 6 años al salario y todo, y tenía por adelante 3 meses solamente de trabajo para la película. Y bueno, la familia feliz, ¿no? Con eso. Así que, pero bueno, yo muy, muy contenta. Al año siguiente la película entró al Festival de Cannes, fue la primera película paraguaya que forma parte del festival. Y tuve la suerte que a partir de ella vinieron a filmar a Paraguay Pablo Giorgelli, después Lucía Puenzo, entonces después Lucrecia, y en paralelo empecé a producir a otros directores también paraguayos. Y bueno, a partir de ahí nunca dejé por lo menos en un año de hacer una película, lo cual me siento como muy privilegiada por eso y siempre aprendiendo mucho, así que ese fue un poco mi inicio en el cine. Yo creo que en algún punto todos fuimos de alguna manera, tomamos la decisión en su momento y fue como hasta kamikaze, digamos. Y en verdad, digamos, creo que eso también tiene que ver con un poco la actitud, ¿no? De los productores en general, digamos. Porque por ahí veo mucho que por ahí los estudiantes tienen como miedo de dar un paso. Yo también soy docente en la carrera de medios audiovisuales y fotografía. Y lo que veo es que por ahí que justamente es poder por lo menos dar el sí para algo y salir a la cancha, aunque sea sin la camiseta bien puesta, digamos, pero bueno. Claro, o sea, como que hay coyunturas que explicaron cómo cada una empezó a meterse en este rubro tan difícil, ¿no? Porque realmente quizás el rubro de la producción tiene estas vicisitudes que muchos no conocen, todos los obstáculos que ustedes tienen que ir superando para que una producción audiovisual llegue a buen puerto, ¿no? Justamente en ese sentido, ¿nos podrían contar cuál sería el rol de la productora, del productor, en las diferentes partes del proceso de la producción de una película? O sea, cuando se está gestando, de lo que tiene que hacer el productor, después en el momento de la filmación del rodaje, y que no termina ahí, porque una vez que ya terminó, se editó la película, ahí viene todo otro trabajo tremendo que también le toca al productor. ¿Nos podrían contar más o menos cómo funciona su trabajo en esas diferentes etapas? Bueno, o sea, ningún proyecto es igual, así que, digamos, no hay una sola receta, digamos, para empezar a trabajar.
Mucho depende también del equipo que te rodea, del grupo, del director, de la casa productora, y de ahí se va armando un esquema, digamos, de trabajo donde vos decís, bueno, ¿cómo vos podés plantear la posible producción? Y, y bueno, por supuesto el productor también depende de qué área está trabajando, ¿no? Pero siempre le toca planificar y llevar los tiempos y los procesos dentro del proyecto y en todas las áreas, digamos. Cada área tiene cada etapa, digamos, tiene su particularidad y hay diferentes actividades y cosas que hacer y bueno, ir llevando eso y también aprendiendo, porque las cosas cambian todo el tiempo, como nos pasa ahora con este tema del COVID, y realmente implica que todo el tiempo uno esté, digamos, atento a lo que pasa alrededor y ver cómo también surfear esa ola, ¿no? Sí, creo que también digo, depende de los productores y cómo les gusta trabajar sus proyectos. En mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, involucrarme con los proyectos desde que son una idea. Me gusta como estar en ese primer proceso de desarrollo de la historia, ¿no? Cuando empieza como a pensar qué es lo que se quiere contar. También importante en esa primera etapa, que es básicamente estar unidos, digamos, de quien dirige, director guionista, que es como, digamos, la estructura que suele haber acá en Latinoamérica, y el productor y empezar como a desarrollar esa idea, ¿no? Está toda esa primera parte de desarrollo, que es poder convertir esta idea en una historia y finalmente un guión. Está esa etapa, ¿no? Que uno va buscando financiamiento para poder desarrollar la historia hasta llegar a este guión. Y después viene una etapa que creo que es la más complicada, que es la búsqueda de financiación para poder filmar esa película. Bueno, cada país tiene sus fondos y además generalmente también buscamos fondos internacionales, dadas, digamos, las limitaciones que hay en Latinoamérica. Muchas veces hacemos en coproducción, mayormente diría, para poder lograr la financiación para rodar la película. Y finalmente tenemos esta etapa de postproducción, que es la finalización de la película, y luego viene una etapa nueva que uno cree que cuando hace la película ya está, y en realidad y empieza un poco todo también porque empieza la etapa de circulación, distribución de esa película y es todo un proceso nuevo que es bastante difícil porque yo creo que es algo que no te enseñan en las escuelas de cine, o te enseñan poco, y nada, vas aprendiendo con un poco de prueba y error de cómo poder hacer circular esa película de la mejor manera posible. Y para mí es muy importante como productor también algo a tener en cuenta. Primero es estar como muy convencido del proyecto que tenés, porque cuando te involucras con un proyecto son años de tu vida que vas a estar involucrado. Y por otro lado también tener claro como hacerse algunas preguntas claves, creo yo, cuando uno inicia, ¿no? De por qué se quiere contar esa película, por qué se quiere hacer ese proyecto y un poco cuáles son tus objetivos, ¿no? Cada uno puede tener objetivos diferentes. Tal vez uno quiera hacer una película que sea más comercial y le vaya bien en taquilla, o que sea una película donde circule mucho en festivales y el director pueda empezar como a hacer su nombre, ¿no? Depende de los objetivos que se proponga cada uno, pero me parece como importante desde que uno inicia un proyecto tener un poco esa claridad del camino que se busca y cuál es el objetivo de esa película. Bueno, Cintia describió muy bien, Lucía también. En mi caso también me gusta mucho involucrarme desde el principio. Como decía Cintia, es muy importante estar muy segura de que el proyecto llene las expectativas, sobre todo de lo que uno quiere contar, de cómo lo quiere contar, tener una muy buena relación con el director, porque como siempre digo, los matrimonios pueden divorciarse, pero de una película no te divorcias nunca, porque eso es para siempre, así que y el camino es muy largo, entonces es muy importante rodearse, saber primero la química, la historia, que funcione, que esté bien, asegurarse de eso, hacer un buen desarrollo. A mí también en particular me gusta mucho involucrarme en las etapas de desarrollo porque creo que son como que es la base para que lo que va a venir después. Entonces,
estar muy convencida también de esa relación con el director y rodearse de un equipo técnico en todos los procesos que, por un lado, por supuesto, sea muy profesional, pero sobre todo sea un equipo humano muy rico, muy lindo y que se enamore del proyecto. Creo que eso es fundamental. Y yendo más concretamente también a la pregunta que haces de cuál es el rol del productor, eh, dependiendo de cuál de las instancias, hay productores de campo, hay productores ejecutivos. Yo quiero pensar que el productor hace realidad los sueños de las personas, ¿verdad? Creo que ese un poco lleva a hacer concreto un proyecto, ¿verdad? Es mucho el peso que tiene, y el desafío es enorme, pero bueno, creo que es algo que finalmente cuando uno ve un proyecto terminado, una película en el cine y se siente muy orgullosa de ese trabajo y del camino, esa sensación es maravillosa, ¿verdad? Que eso un poco. Buenísimo. Que estaría interesante poder compartir es cómo aparece la perspectiva de género en el trabajo de ustedes, en el trabajo cotidiano, ¿no? Desde el aspecto tanto relacional con sus compañeras y compañeros de equipo, estas relaciones en las películas, ¿no? Que se trabaja tanto en equipo, cómo viven ese aspecto. Y después de la cuestión del guión, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes están por trabajar en una historia, si se tiene en cuenta esa perspectiva a la hora de ver los guiones, de qué estereotipos se están trabajando, ¿no? Porque muchas veces pasa que sale una película y uno después empieza a criticar, pero se está continuando con reproducir estereotipos perimidos. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese trabajo? Digamos, ¿ustedes creen que ahora cambió algo? ¿Se presta más atención a ese aspecto? ¿Cómo lo viven y experimentan ustedes en su trabajo cotidiano? Lucía. ¿Quién quiere empezar? A mí me parece muy interesante lo que ha sucedido en estos últimos años, especialmente, ¿no? con ser conscientes de esa perspectiva de género, de no repetir estereotipos, de reflexionar cómo se está desde, digamos, el cine también crea imaginarios, ¿no? Visibiliza también un montón de cuestiones, entonces me parece que ahora hay una conciencia general de dejar de manejar estos estereotipos que durante tantos años son los que el cine fue replicando, ¿no? Uno terminaba replicando lo mismo que veía y me parece que en estos años se ha cambiado eso, hay mucha conciencia. Yo soy directora de programación de un festival de cine de mujeres, que ya tiene 10 años, entonces he visto también como las mujeres también en muchos casos han sido conscientes de esas perspectivas de género que tal vez antes se tenía como naturalizado, normalizado algunas cuestiones. Y me parece que este es un momento muy interesante donde incluso hace poco hablaba con una directora argentina hace unos meses cuando estrenó su película y ella misma decía que cuando estaban escribiendo el guión ella misma se hacía preguntas de cómo poder plasmar ciertas cosas hoy en día, ¿no? Porque la mirada, incluso para nosotras, yo no tengo la misma mirada sobre ciertas situaciones de las que tenía hace 20 años atrás. Entonces, para mí es súper interesante esta nueva mirada que se está desarrollando y que creo que empieza como a plasmarse en todas las películas. Bueno, y yo agregaría nomás a eso que por ahí dice Cintia, que tiene mucho que ver desde el contenido también, pero como organizadora, digamos, de equipos, digamos, también se tiene, por lo menos yo y muchas de mis colegas, digamos, tenemos muy en cuenta también esto de poder incorporar lo más posible equipo técnico femenino, digamos, y medio que también estamos militando, si se quiere, ese cupo, ¿no?, de género que se necesita, digamos, que lo necesitamos aparte como género. O sea, para mí, yo he estado en rodajes donde yo he sido la única mujer y hay una diferencia, digamos, energética, si se quiere, cuando
cuando no hay mujeres que cuando las hay, y bueno, a mí me encanta la idea de poder no digo poner por poner, pero tampoco es mayoría mujeres o cosas así, sino estaríamos como replicando lo que estamos, lo que estamos en contra, pero sí realizar, digamos, las capacidades y el aporte que pueden hacer las mujeres en los equipos, y tanto a nivel artístico como técnico, ¿no? Y bueno, y eso para mí es una de las metas. Hace por lo menos 3 años que estoy buscando siempre todo el tiempo mujeres para incorporar, y bueno, tengo una desventaja que en la cooperativa de la que la que formo parte son mayorías hombres, y también tenemos como una obligación de apoyarnos porque ese es el espíritu cooperativo, digamos. Entonces, también hay 2 cosas que yo tengo que tener en cuenta. Una es el cooperativismo y la otra es la paridad de género, ¿no? Y bueno, obviamente es algo que todo el mundo está aprendiendo, todo el mundo está incorporando, y por supuesto no estamos fuera de toda esa ola, ¿no? De toda esa ola. En Paraguay se dio algo en este crecimiento del audiovisual de los últimos años, se dio algo de manera muy natural, que es que en los equipos, sobre todo, las mujeres ocupan roles muy, muy importantes. Hay directoras de arte muy buenas, también gente de vestuario que está trabajando, y como que, e inclusive segundas de cámara. Hay como que mucha participación de la mujer de manera natural, y los equipos son todavía, digamos, mayoritariamente hombres, pero en gran cantidad de los equipos hay muchas mujeres también. Yo diría que un 55, 60, 40 estamos ahí, y se dio de forma natural, ¿verdad? La mujer realmente tiene un protagonismo acá en Paraguay que se dio de manera natural, y que me parece muy interesante que siga creciendo, ¿verdad? Para complementar nomás, adhiero a todas las palabras que dijeron mis compañeras, ¿verdad? En general. Sí, también me parece como importante, como dentro de la perspectiva de género y también de la inserción de la mujer en el campo audiovisual, que está creciendo como en todas las áreas, ¿no? No me refiero simplemente como a hacer una película, ¿no? En estos últimos años, especialmente hace 2 años, los festivales se pusieron como esta meta de lograr el 50 y 50 en el 2020, en este año, pero me parece claro que se está prestando por ahí mucha atención a la mujer directora, pero como decía Lucía también, hay muchos, o Gabriela, como que también hay que estimular e incentivar que la mujer trabaje en otros roles que por ahí no son los que habitualmente se consideraban mujeres, ¿no? Especialmente, no sé, en los equipos de cámara, pero también pienso, no sé, en la crítica cinematográfica, ¿no? Siempre ha sido masculina, entonces la mirada también de quienes reflexionaban o analizaban una película, también una perspectiva masculina, y creo que también eso está cambiando en estos años, así que bienvenido sea. Claro, está bueno esto de ampliar entonces los distintos rubros y las distintas especializaciones dentro del campo audiovisual, esta perspectiva. Una cuestión, ustedes están trabajando juntas en una película, son de distintos lugares, pertenecen a distintas provincias, distintos países. ¿Cómo se da esto de trabajar juntas? ¿Cómo se da esto de las coproducciones que surgen, ¿no? Y que son tan necesarias en el cine? ¿Pueden contar ustedes en concreto cómo se articularon para trabajar juntas, y en general, digamos, cuál es el mecanismo que permite, posibilite esta unión de fuerzas para llevar adelante una obra audiovisual? Bueno, ahora sí me toca a mí, ¿no? Bueno, nosotros desde la cooperativa venimos trabajando en varios proyectos en los que estamos en coproducción, no solo coproducción nacional, sino también coproducción internacional, y es algo que se va dando, digamos, en función del camino que uno va haciendo, ¿no? O sea, por un lado el festival, que a nosotros nos proporcionó, digamos, un bagaje, digamos, de capital social respecto a relaciones con otras productoras o con directores o instituciones o empresas, incluso
productoras y instituciones de otros países, digamos, como Brasil y Paraguay, a través de, bueno, el espacio entre fronteras y un montón de espacios que organizó y gestionó el festival en su momento, digamos. Y a su vez haber participado en muchas redes, digamos, a nivel nacional también, con redes comunitarias, audiovisuales, redes de cooperativas, digamos, nos ha llevado, digamos, de alguna manera a relacionarnos con un montón de gente y a su vez, después cuando surgió la ley de cine provincial y el IABIM, mediante, digamos, que se creó a partir de esa ley, logró de alguna manera posicionar un poco más, ¿no?, la actividad audiovisual en la provincia, y eso hizo que, de alguna forma, el apoyo también del IABIM, que proporcionó, digamos, por ejemplo, en las participaciones en mercados, y eso hizo que nosotros podamos conocer a otras producciones que por ahí no participaban de Entre Fronteras. Y bueno, digamos que es un trabajo, digamos, no es de la noche para la mañana, de la noche a la mañana, sino que fue todo un trabajo que se hizo a nivel regional y que permitió que de alguna manera uno se genere una agenda, ¿no? Y después, bueno, obviamente la invitación de los diferentes directores o el trabajo que uno logra en equipo, digamos, por ejemplo, bueno, con Joaquín, nosotros ya hemos trabajado en una película anterior, si bien yo no era la productora general, digamos, pero estaba como coproductora a través de la cooperativa. A partir de ahí empezamos a pensar este nuevo proyecto, y en ese pensar el proyecto es que empezamos a pensar también en perfiles de producción que necesitamos para poder llevar adelante el proyecto, ¿no? Tiene que haber una estrategia también de producción, y ahí es donde hemos encontrado la manera, a través de Cintia y a través de Gaby, ¿no?, de Gabriela. Con Gabriela estamos haciendo coproducción internacional, digamos, o sea, ella es de Paraguay, y la película orgánicamente, digamos, desde el guión necesitaba Paraguay. Y bueno, obviamente conociéndola a Gabriela y viendo sus antecedentes y la relación que ya ella tenía con Joaquín, es que hemos decidido también esa coproducción tenía que ser orgánica y se tenía que dar, digamos. Entonces, es toda una suma de perfiles y de estrategias, digamos, para poder llevar adelante el proyecto y sobre todo para enriquecer el proyecto, ¿no? Y que también, no solo el proyecto desde nuestra particularidad, sino también desde que le sirva digamos, que puedan aportar también y hacer lo propio, digamos, desde Paraguay o Cintia, por ejemplo, como coproductora nacional, digamos. O sea, es todo una... no sé, me morré ahí. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Poder sumar perfiles y poder trabajar en conjunto, digamos, trabajar en conjunto para poder sumar estrategias y sumar esfuerzos, ¿no? De mi parte, por ejemplo, me parece que estamos en un momento muy, muy importante del reconocernos, estamos muy cerca, entonces creo que es momento como que de unir fuerzas como para sacar adelante un montón de proyectos que por ahí no sé por qué antes no podíamos o no lo hacíamos, ¿verdad? Entonces me parece que hay como desde el mercado entre fronteras, desde esta unión que se hizo, de este esfuerzo que se hizo tanto del sur de Brasil como con Argentina, sacar adelante proyectos, y me parece que es muy rico eso porque tenemos muchísimas cosas en común y podemos potenciarnos de manera exponencial si nos unimos, ¿verdad? Un poco desde ahí también, y bueno, cuando hay un proyecto que naturalmente se da desde el guión, como es Una sola primavera de Joaquín, lo más natural, a mí por lo menos lo que me sale es, bueno, no sé cómo, pero vamos a llevarlo adelante, ¿verdad? Digo esto porque en Paraguay no hay muchos fondos y tal, pero creo que podemos ir buscando la forma de colaborar y de sacar adelante los proyectos que tienen que ver un poco con nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, en ese sentido también como agregando un poco ya de Lucía y Gabriela, dijeron bastante el tema de la coproducción, pero también a mí me parece interesante poder trabajar con proyectos e historias que dan visibilidad a territorios o tal vez historias, siendo redundante,
que no se han narrado antes, y para mí eso es como muy atractivo como productora, poder dar visibilidad a estas historias y a estos territorios que todavía creo que tienen muchísimo para mostrar y para explorar, y para mí nada, está buenísimo como poder estar trabajando en una película que transcurre en el norte de Argentina y en Paraguay. Yo fui a Paraguay por primera vez el año pasado, así que también fue mucho descubrimiento con este proyecto, y me parece muy, muy interesante que también se pueda potenciar, ¿no? Como que hay regiones que siento que tienen un gran potencial y todavía no lo han explotado al máximo, y creo que justamente estos territorios tienen muchísimo para explorar y también exportar. Bien, y la pregunta inevitable de este tiempo es el contexto, ¿no? Que la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo ven ustedes esta situación, este trabajo de producción que tienen que hacer? ¿Cómo se fueron reacomodando? ¿Cómo siguieron avanzando en este contexto? ¿Y qué perspectiva, con los elementos que tienen ustedes a su disposición, pueden comentarnos cómo ven nuestro trabajo audiovisual en este contexto de acá al futuro? A mí me parece que es una forma de, no sé, todavía estamos buscando la manera, ¿verdad? Esa es la realidad. Calcular que ahora se van a empezar a abrir las fronteras, y más allá pienso yo, porque realmente pienso en el tema, más allá de que se abran las fronteras, me pregunto, o sea, es fundamental el tema del cuidado, ¿verdad? El cuidado, si ya uno tiene que como productor cuidar al equipo en un rodaje, o tenía que cuidar al equipo y a todos en un rodaje normal, previo a la pandemia, digo, no me imagino cómo será ahora, ¿verdad? Porque una cosa es grabar una publicidad de 2 o 3 días, otra cosa es estar, no sé, 4 o 5 semanas, haciendo que realmente todo el mundo esté bien, esté protegido, concientizando también. Entonces me parece que es un escenario nuevo al que hay que acostumbrarse, y creo que la responsabilidad del productor está realmente aumentada, por decirlo de alguna manera, en este contexto, ¿verdad? Porque, no sé, naturalmente por las circunstancias, ¿verdad? Entonces, estamos todavía nosotros también viendo cómo vamos a llevar adelante esos rodajes, y mucho que me viene ahora y que me vino en todo este tiempo es el paso a paso. Creo que eso también nos enseñó la pandemia, ¿verdad? A veces queremos todo ya, estamos ansiosos, queremos llevar adelante, queremos hacer lo que se nos antoje rápidamente, pero más que nunca ese tema, vamos paso a paso, es algo que en lo personal y en lo profesional me deja la pandemia en este momento. Estoy muy en esa situación, que a veces no es la más cómoda, porque soy alguien muy, muy ansiosa. Entonces el paso a paso creo que es una forma también de aprendizaje, de controlarnos y, bueno, hacer lo que se puede y muy responsablemente, ¿no? Sí, yo creo que casi que tendríamos que filosofar o reflexionar, digamos, sobre esas cuestiones, ¿no? En verdad estamos como en una incertidumbre generalizada, digamos, no es solo en este sector, sino en todos los sectores de industria o de laborales o incluso educacional, formativo, lo que sea, ¿no? Y bueno, me parece que vamos a tener que readaptarnos en muchos aspectos, entre esos en el diseño de producción, no sé, repensar nuevas formas de negocios, no sé, no sabíamos, digamos como que estamos todavía en el medio, no podemos ni siquiera sacar ninguna conclusión, digamos, estamos como en la misma batalla todos, ¿no? Y es como que bueno, como bien dice Gaby, digamos, o sea, todo paso a paso, digamos, y también viendo mucho alrededor qué pasa y nada, no ser ansiosos y tener un poco de paciencia también, ¿no? Para poder, es verdad, tenemos una responsabilidad, digamos, en ese sentido, sobre todo si trabajamos con equipos grandes y bueno, también cómo poder hacer nuestro aporte y nuestro granito de arena desde ese lado, ¿no? Más o menos eso.
Sí, creo que, bueno, todos estos meses que llevamos ya de la pandemia como que nos ha obligado un poco como a adaptarnos, ¿no? Y repensar también los modelos que tenemos en muchos sentidos, ¿no? Ya sea desde la producción al rodaje hasta cómo estamos exhibiendo nuestras películas. Como que estos tiempos también aceleraron procesos que ya venían desde hace años, que se estaban dando lentamente, pero que ahora con esto de la pandemia se modificaron completamente. Digo, ustedes, por ejemplo, ahora tienen que replantearse cómo hacer un festival online. A mí también me tocó esa tarea este año y es como volver a aprender cómo hacer las cosas, ¿no? Como que uno ya tiene un modelo que se va haciendo año a año y esto te estructuró todo y, ok, ¿cómo hacemos eso? Y me parece claro que en el campo de la producción especialmente lo más difícil es que nosotros siempre trabajamos con planificación y ahora es imposible planificar algo porque hay como una gran incertidumbre. Pero bueno, me sumo a lo de Gaby y la frase de Mostaza Merlo del paso a paso, así que vamos a ir viendo qué pasa de a poco. Bien, y como para ir concluyendo nuestra conversación, nuestra charla, ¿nos podrían contar cuáles son las satisfacciones más lindas, más grandes que les ha dado este trabajo de producción? Digo, recordando su historia, todas las películas que hicieron, las que están haciendo ahora, como darnos ese coraje, ese ánimo como para meternos en la producción si es que a alguna persona le gusta o nos gusta esto del audiovisual. Cuéntenos cuáles fueron sus alegrías. Hay momentos de alegría para que no se asusten todos quienes productores. Nunca nadie quiere ser productor, nadie dice de chiquito yo quiero ser productor de cine cuando sea grande. Cuando es grande tampoco dice quiero ser productor, pero no, sí, creo que satisfacciones, al menos a mí me ha pasado como gran satisfacción poder mostrar películas en lugares que son muy lejanos y poder conmover con esa historia, con algo que a veces se piensa que es muy de un lugar, ¿no? Como que estoy hablando desde mi lugar, desde mi territorio y hay una universidad, es una historia universal en definitiva lo que estás mostrando y que gente de una cultura totalmente diferente o que se asume diferente se puede emocionar con eso, para mí es súper satisfactorio. Sí, a mí lo que más me gusta, digamos, de esta actividad es que son todos proyectos diferentes, son todas, no, o sea, no hay una rutina, no hay forma de... Uno implementa su propia metodología y su propio trabajo y también se relaciona mucho con mucha gente, con muchas entidades, con muchas instituciones, organizaciones. Y bueno, y es un camino muy concurrido en el sentido de que mucha gente alrededor y trabajar con mucha gente, digamos, a mí me parece como lo más importante de esta actividad, digamos, ¿no? O sea, discutir o negociar o también disfrutar, digamos, con estos compañeros con los que venimos trabajando y con los que vamos caminando, porque en verdad son como que vamos caminando el mismo camino, valga la redundancia. Y trazar esos caminos, digamos, abrir esos caminos es lo que más me gusta de todo esto. Sí, un poco en línea de lo que decía Lucía también y lo que planteó Cintia, que una vez también llevamos un cine a un lugar donde nunca habían visto cine, ni siquiera la historia misma, sino que no había cine, no habían visto el hecho de haber puesto la pantalla en una comunidad donde nos miraban y se quedaban así como maravillados viendo eso y nos agradecían y nos decían, wow, que la verdad que no desde esa historia de ir a llevar algo nuevo a un lugar, sino que desde el compartir algo nuevo con alguien, que me parece que son como cosas diferentes, ¿verdad? No desde un lugar poniéndonos acá arriba, sino al contrario, acá traemos algo y ustedes también nos dan algo, como el compartir un momento con personas que por ahí no tuvieron la opción de ir a una sala de cine. Entonces, eso, por ejemplo, fue muy lindo cuando nos pasó.
Y recorrer el camino de hacer cine creo que es lo más lindo de todo el proceso, y terminar una película y decir y estar orgullosas y orgullosos de haberla hecho, y de que creo que lo más importante al final del camino es sentirse orgulloso de lo que uno hizo, ¿verdad? Porque es un camino muy largo, y si al final no te da satisfacción, después uno verá qué pasa con la película, dónde va, si se vende, si va a un festival y tal, que son cosas como que, bueno, pueden pasar o no, pero sentirse contenta, sentirse feliz de haber hecho y de que ese camino te haya enriquecido como persona, creo que un poco es la mayor satisfacción de todos los proyectos, o es lo que yo por lo menos busco en cada proyecto en el que me involucro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que unas palabras muy, muy sentidas, muy profundas, también de mucho conocimiento del oficio, ¿no? Darle muchas gracias también como realizadores, porque ustedes son los que mueven todo el engranaje, y sin ustedes nada se podría hacer en el cine, así que eso es importante siempre también tener en claro y valorar la acción, el trabajo que hacen los productores, ¿no? Y como final, si ustedes pueden tomar la palabra y decirle algo, no sé, ustedes saben que estamos haciendo estos festivales en contexto de pandemia, la primera vez que hacemos casi virtual. Si quieren, ¿qué les parece esto de hacerlo igual, de todos modos, seguir trabajando, proponiendo este tipo de actividades? ¿Qué les parece? Y si quieren desearnos algo, decirnos algo a la gente que está viendo, que son muchos estudiantes de cine, productores, realizadores de la región, público en general, la palabra final es de ustedes. Bueno, yo ante todo los quiero felicitar por seguir adelante con este festival, hacerlo online. Para mí, yo entiendo lo que están pasando, porque también en algún momento un gran cuestionamiento fue si hacer un festival de forma online, porque se pierde un poco, ¿no?, esa posibilidad de encuentro o la experiencia colectiva que es el cine, en definitiva. Y me parece que tal vez es más importante que nunca que sigan existiendo los festivales, estos espacios, que se exhiban películas, que se propicie un encuentro desde otro lugar, de una forma diferente. Tal vez no es la ideal, pero es la forma que podemos en estos tiempos. Y así que nada, los felicito y todo lo mejor con el festival. Por mi parte, igual felicitarles por no detenerse, y eso, yo creo que van a seguir existiendo obstáculos, pero lo importante es seguir caminando, así que felicidades y gracias por el espacio también. Continúan, digamos, a pesar de las dificultades. Y bueno, felicitar obviamente a todo el equipo y gracias por la invitación. Estaba cortado. Ahí está. Bueno, hago la despedida de vuelta porque estaba cortado, me parece. No se escuchó el cierre. Bueno, ahí vamos a vuelta. Bueno, muchas gracias a Lucía, a Cintia y a Gabriela por este momento de compartir tan intenso, así que les mandamos un fuerte abrazo y gracias por participar de esta edición de La Pacho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Buenísimo. Éxitos.